Apocalipsis, otro enfoque, parte número 5. Voy a pedirle que vaya a Apocalipsis capítulo 11, por favor. Vamos a partir de ahí, de Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. ¿Sí? Acompáñenme. Hemos estado viendo aquellas porciones de la Escritura donde hay alabanza al Señor, donde hay adoración, porque ese es el otro enfoque, ¿verdad? No solamente el ánimo, la consolación, la fortaleza que trajo esta palabra y trae a todos los cristianos de todas las épocas, sino también a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, sino también, amados hermanos, el libro de Apocalipsis está lleno de expresiones de alabanza y de adoración al Señor. Y hemos estado revisando algunas. Dice Apocalipsis 11, 15 al 19. Dice: tocó el séptimo ángel su trompeta. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en su trono delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado su castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y ahí se vio el arca del pacto. Hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Ok, como ya hemos venido diciendo, hay muchos símbolos en el Apocalipsis, porque es un libro profético, ¿verdad? Y los símbolos no tenemos nosotros que buscar darle una interpretación particular, sino realmente darle la interpretación de los símbolos que ya se vienen usando en la misma Biblia, porque el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma, ¿vale? Entonces, ahora, aunque hemos dicho que no es la idea hacer una cronología de eventos con fechas, con tiempos, porque es muy difícil hacer eso, que es casi imposible porque no fue para eso, sí es importante entender que el libro como tal tiene un orden. ¿Sí? Tiene un orden. Cuando tú lees de primera instancia Apocalipsis, parece que no tiene orden, que son muchas cosas que suceden y puedes perderte, ¿verdad?, en tantas visiones que tuvo el apóstol Juan en este libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Pero en realidad sí tiene una secuencia, sí tiene un orden, sí tiene una estructura el libro. ¿Sí? Y lo primero que quiero ver con ustedes para ayudarnos a entender los momentos de adoración, que es realmente a lo que queremos llegar, he hecho una serie de gráficas, ¿verdad?, o de esquemas, donde quiero ayudarme de ellos para poder explicarles la estructura que sí tiene el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 con la manifestación de Cristo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y entonces ahí se ve a Jesucristo glorificado. Luego viene en el capítulo 2 y capítulo 3 7 cartas que el Señor Jesucristo envía a 7 iglesias de aquel tiempo. Después viene el capítulo 4 cuando ya Juan empieza a tener la revelación en el cielo, ¿verdad?, del que está sentado en el trono, que es del Dios Padre, y el Cordero que está a su diestra. Y bueno, ya en el capítulo 6, ¿verdad?, se habla de un rollo, todo se centra en la imagen, ¿verdad?, y Juan también centra su mirada en un rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, y que no se encuentra nadie digno de abrirlo. Y esto lo vimos en enseñanzas anteriores. Pero el Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de abrirlo, ¿sale? Entonces, solamente a manera de resumen, porque esto ya lo vimos, vamos a ver el recorrido, ¿no? Entonces, cuando se rompe el primer sello, lo que ya vimos es que aparece un jinete, ¿sí?, en caballo blanco. Y eso ya también lo vimos, que simboliza, representa el evangelio recorriendo triunfante todo el mundo, ¿sí? Dijimos que los sellos significan que no son acontecimientos literales, sino en realidad los sellos solamente son como un índice, como un avance,
porque no vas a poder leer el rollo hasta que quites el último sello. ¿Sale? Después de que se rompe el segundo sello, aparece un jinete en caballo blanco, ¿verdad? Y esto simboliza la guerra corriendo por todo el mundo, ¿sí? Después se rompe el tercer sello, ¿sí? Y aparece un jinete cabalgando en un caballo negro. Ya esto también ya lo platicamos, solamente es un pequeño resumen que hicimos. Hambre recorriendo todo el mundo, ¿sí? Porque los jinetes cabalgando representan algo que recorre toda la tierra. Después se rompe el cuarto sello, ¿verdad? Y viene un caballo amarillento, y entonces representa muerte corriendo y recorriendo por todo el mundo. Después viene un quinto sello que se rompe, y hay algo muy particular, ¿verdad? Aparecen almas, personas, el alma, no cuerpo, en un cuerpo, sino en alma, hablando con Dios y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? ¿No? Y entonces el libro de Apocalipsis va a revelar cuándo Dios vengará la muerte de todos los que han sido martirizados, sacrificados por el testimonio de Jesucristo. Y sobre todo también los que serán sacrificados en los tiempos finales, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El libro de Apocalipsis es un libro de consolación, no es un libro necesariamente que nos habla de que Dios está airado y se va a vengar, porque si no, en realidad es el fin de los tiempos, ¿verdad? Y Dios tiene que traer justicia a esta tierra, ¿vale? El sexto sello se rompe y bueno, viene lo que se conoce desde el Antiguo Testamento como el día del Señor, el día de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando tú conoces a Dios, te das cuenta de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios es un Dios grande en misericordia, rico en misericordia, ¿sí? Pero también dice la Escritura que Dios es rápido en misericordia, es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y esto es una realidad, ¿verdad? El ser humano se ha rebelado delante de Dios, el ser humano se ha reído en la cara de Dios, el ser humano hace cosas, blasfema el nombre del Señor, y Dios guarda silencio, porque es un Dios misericordioso. Pero la ira de Dios tendrá que llegar en un momento, y el libro de Apocalipsis narra cómo llegará esa ira de Dios. Por eso, cuando se rompe el sexto sello, lo que ve Juan son un gran terremoto, que el sol se oscurece, que la luna se tiñe en sangre, que las estrellas caen, las islas y los montes huyen de su lugar, etc. Esto no es otra cosa más que un lenguaje profético desde el Antiguo Testamento que sí habla del día del Señor, así, el día del Señor, el día de la ira de Dios. Y no le estoy diciendo que va a ser un día de 24 horas, ¿eh? No voy a pensar que todo eso va a suceder en 24 horas, no, es un momento de la historia en donde Dios hace esto. Y ahora sí, cuando se rompe el séptimo sello, ¿verdad? Tú ya puedes abrir el rollo, ya se puede abrir, ¿verdad? Y entonces ya puedes ver lo que hay. Y llama la atención que cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 ángeles con 7 trompetas, ¿sale? Y estas 7 trompetas, lo único que nos dicen es que será consumada el juicio de Dios, lo que viene al final de los tiempos, en 7 etapas. Y como ya se abrió el último sello, ya puedes entrar a leer en más detalle lo que pasará en esto. Por eso le quiero dejar claro, esto que está aquí no son acontecimientos. Algunos han pensado que estos son los acontecimientos, luego ya vienen los siguientes capítulos, son otros acontecimientos que van después de estos, y entonces se hace algo que es muy difícil entenderlo. En realidad esto simplemente es un avance de lo que trata el libro, el rollo, no el libro de Apocalipsis, sino lo que trata del capítulo 8 en adelante, en realidad, porque el 7 son una revelación más que tiene Juan, pero al capítulo 8 comienza lo siguiente. ¿Qué comienza? Comienza las 7 trompetas, ¿sí? Vamos a avanzar ahí. Las 7 trompetas y las 7 copas. Entonces traté de poner este esquema para que usted me siga, y simplemente ahí están 7 trompetas y están 7 copas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el esquema del libro de Apocalipsis. No estoy tratando de encontrar fechas, no estoy tratando de acomodar eventos, simplemente le estoy diciendo cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Y le invito a que lea el libro de Apocalipsis 1, 2, muchísimas veces. Creo que nosotros los cristianos de este tiempo tenemos que conocer mucho el libro de Apocalipsis. Pero entonces le estoy dando simplemente un esquema para que usted sepa cuál es la secuencia, el acomodo que tiene la profecía de Juan que se le fue dada, ¿no? Y bueno, dice que la secuencia es la siguiente. A partir del capítulo 8
¿sí? Empieza a los ángeles a tocar sus trompetas. Y entonces dice que cuando se toca la primera trompeta, ¿sí? Viene granizo y fuego mezclado con sangre. Esto es en Apocalipsis 8:7. Empieza a haber cosas, juicios de Dios a la tierra. Todo esto viene a la tierra. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Porque siempre es el asunto, el cuándo va a suceder. No sabemos cuándo va a suceder, ¿sí? El Señor mismo Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Comenzará en algún momento, ¿sale? Comenzarán estos juicios de Dios a la tierra. Ahora, se toca la segunda trompeta y la tercera parte de los mares se convierten en sangre. Capítulo 8, versículo 8 y 9. Luego se toca la tercera trompeta y cae una estrella, ¿sí? Y 1/3 de las aguas se hacen amargas. Eso está en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10 al 11. Se toca el cuarto ángel toca su cuarta trompeta, o la cuarta trompeta, y dice que es asolada la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Hay obscuridad en 1/3 del día y de la noche. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12. ¿Sí? Es como está estructurado el libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 usted va a encontrar eso, las 4 primeras trompetas. Luego en el capítulo 9 usted va a encontrar el toque de la quinta trompeta. Y eso está en Apocalipsis 9 del 1 al 11. Es algo muy terrible que va a pasar. Se abrirá un pozo en el abismo, saldrán langostas a atormentar a la gente que no tiene el sello de Dios. Es algo muy fuerte lo que va a pasar. ¿Ah? No me pregunten, yo no me pongo a interpretar, oiga, ¿cómo será? ¿Será que esto, que dónde está ese abismo? No lo sé, no, y no es el punto. El punto no es eso. El punto, ¿sabe cuál es? Que si sucede esto en nuestra generación, ojalá usted, y primeramente Dios, usted tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirve saber dónde, cómo, a qué horas, en qué lugar si no tengo el sello de Dios? Y solamente se puede tener el sello de Dios cuando uno se rinde verdaderamente a Jesucristo y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Amén? Es importante. El sexto sello. En el sexto sello dice, se sueltan los 4 ángeles, ¿sí? Que están preparados para ese tiempo, y viene una cosa muy fuerte, ¿sí? Matan a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Eso está en el capítulo 9, versículo 13 al 19. Se tocan 6 trompetas. Ahora, puse un poco más separado la séptima trompeta. Y yo sé que usted que ha leído la Escritura se acordará que aún en las cartas de Pablo se habla de la final trompeta, ¿sí? Se habla de que se tocará la trompeta. Hermano, quiero decirle, no por una interpretación mía, sino que si en Apocalipsis hay 7 trompetas y el apóstol Pablo, que también le fue revelado en muchas cosas, dice que Cristo vendrá al toque de la final trompeta, entonces, hermanos, simplemente porque la Biblia lo enseña, no una interpretación personal, sino porque la Biblia lo dice, hermano, pues la final trompeta pues es la séptima, porque después de la séptima trompeta ya se acabó todo, es la final trompeta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la séptima trompeta abre una consumación de los juicios de Dios, pero ahora se hace en 7 copas que son derramadas, ¿sí? Y que finalmente consuman la ira de Dios. Ahora, quiero decirle que el capítulo 9 termina con uno de los versículos o uno de los pasajes, que a mí en lo personal, más escalofriantes de la Biblia. En medio de todos estos juicios que sucederán en esta tierra, ¿verdad? Oiga, será por el cambio climático, o sea, será por lo que sea, va a pasar. Queremos encontrarle una razón. Hermano, muchos cristianos le quieren encontrar una razón científica a esto. Y quiero decirle que de hecho la tiene, ¿eh? Pero no tendríamos que irnos por allá. Si la Biblia lo dice, va a suceder. Todo lo que la Biblia dice, ¿sí? Ha sucedido, y las cosas que no han sucedido es porque la Biblia dice que sucederán en un futuro, pero van a suceder. Y en medio de todos estos juicios de las trompetas, ángeles que tocarán trompetas, y vendrán estos juicios, ¿sí? Viene uno de los versículos más escalofriantes que yo siempre que lo leo realmente me consterna, y es el siguiente. Dice, los que no murieron por estas plagas no se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos,
ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. O sea, dice la palabra, lo que Juan vio es que en ese tiempo, no sé si sea un tiempo muy lejano o esté muy cercano este tiempo, pero dice que en ese tiempo, en medio de estos sufrimientos y en medio de estos momentos de dolor, ¿sí?, siempre habrá oportunidad para arrepentirse, siempre habrá oportunidad para voltear a sus ojos a Dios. Dice que los que no murieron de estas plagas no se arrepintieron, ¿sí? No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos, ni de sus artes mágicas, ni de la inmoralidad sexual, ni de los robos. La gente aún en ese momento, dice esta revelación, que la gente no querrá arrepentirse de lo que está haciendo. Es fuertísimo, ¿no? Ahora, continuamos con el toque de la trompeta, la final trompeta, la séptima trompeta, y empiezan a revelarse las copas, ¿sí? Ahora yo quiero que vaya por favor al capítulo 15, antes de seguir avanzando. Quiero que vaya al capítulo 15, ve que nos saltamos del 9, donde nos quedamos, capítulo 9, ahora nos saltamos al 15. Oiga, pero el 10, 11, 12, 13, ahorita vemos esos. Pero cuando se va a tocar la séptima trompeta, de hecho se toca, ¿sí? Ahora saltamos hasta el capítulo 15. Dice, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas. ¿Sí? Pues con ellas se consumará la ira de Dios. Ya pasaron una serie de plagas terribles, ahora vienen las últimas, y esas están al toque de la final trompeta, ¿sí? Dice, vi también un mar con vidrio, etcétera, etcétera, lo que ya leímos en un principio, ¿no? Pero le quería mostrar eso, el asunto que dice las últimas, ¿sale? Y en ese capítulo número 15 dicen otras cosas, pero quiero que vaya al 16, por favor, ¿sí? En el capítulo 16 dice, oí la voz desde el templo, decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Y entonces comienza el capítulo 16 a hablar la primera copa que trae en el versículo 2, la segunda copa en el versículo 3, la tercera copa en el versículo 4, la cuarta copa en el versículo 8 y 9, la quinta copa en el versículo 10 y 11 y la sexta copa en el versículo 12 y 14. Y vamos a ver qué es lo que trae. Dice que venía una úlcera, ¿sí? Dice el versículo número 2, ¿sí? El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una úlcera maligna y repugnante. Y yo quiero que preste atención. A ver, aquí hay como un brinco. Ahora resulta que ya la gente está marcada, ¿sí? Hay una marca aquí, dice, ¿sale? Dice que salió una llaga maligna y repugnante a los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a ver. Pero yo quiero que preste atención que las copas ya están hablando de juicios a gente que no solo no tenía el sello del Dios vivo, sino que ahora tiene una marca que fue hecha por alguien que se llama la bestia. Así lo llama el libro de Apocalipsis, lo veremos en su momento. Pero ahorita nomás queremos tener una estructura en nuestra mente de cómo está conformado el libro de Apocalipsis, ¿vale? Luego cuando se abre el segundo sello, que es el versículo número 3, ¿verdad? Dice que se derramó la copa en el mar y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada, murió todo ser viviente que había en el mar. Se abre la tercera, se tira más bien, se derrama, porque no se toca, se derrama la tercera ángel, ¿sí? Sobre los ríos y sobre los manantiales, y esos también se convierten en sangre. Llama mucho la atención que sangre, el Señor hace que las cosas se conviertan en sangre, y todo eso lo veremos en su momento. ¿Por qué? ¿Vale? Ahora, en el versículo número 8 aparece lo que sucede con el derramamiento de la cuarta copa. Dice que se derrama sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras. Esto es la cuarta copa. Y otro versículo tremendo. Pero ni así se arrepintieron. Y en vez de darle gloria a Dios,
que tiene poder sobre esas plagas, escuche, maldijeron a Dios. ¡Wow! O sea, en lugar de que la gente en ese momento que está sufriendo esas cosas se arrepienta de lo que está haciendo, dice que maldice a Dios. Y todo esto, hermanos, yo le quiero decir, lo quiero tocar al final de la enseñanza, porque hay algo, hermano, que sí podemos ver cómo se está generando en nuestra sociedad. O sea, ¿cómo puede llegar un momento en que la gente sufriendo y predicándosele la palabra, maldice a Dios? O sea, a ver, escúcheme. ¿Cómo puedes maldecir? A ver, que un ateo maldiga a Dios, pues se me hace absurdo porque está maldiciendo según él algo que no existe. Entonces no tiene sentido. Pero maldecir a alguien que cree en Dios y maldecir a Dios, ¿cómo puedes llegar a creer en Dios y maldecir a Dios? Porque cuando maldices a Dios es porque crees que existe. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Pues quiero decirle que esta sociedad va caminando para allá. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces tenemos ya ahora viene la quinta copa derramada. Y eso está en el versículo 10. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumergido en oscuridad. Ahora ya está hablando de un trono, de un gobernante, de un ser que gobernará, y la Biblia le llama la bestia, ¿vale? Pero dice que vendrá obscuridad sobre su trono y sobre su reino, ¿sale? Y este es el sexto, la sexta copa. Viene la séptima copa que está en el versículo, la sexta copa que está en el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates existe, está por la zona de Irak, ¿verdad? Entre el Medio Oriente y el Oriente. El Éufrates, para que no digamos, ¿y eso qué? No, es que todo tiene su razón. El Éufrates es un gran río, un extenso río que nace por Turquía y que atraviesa, ¿verdad? Y si tienen una idea del mapa del planisferio, como le llamamos, ¿verdad? Desde Turquía, ¿verdad? Surge por ahí el Éufrates y llega hasta el Golfo Pérsico. Y realmente el Éufrates es una división natural del Medio Oriente y el Oriente, ¿sale? Entonces, ojo, dice, versículo ¿qué? 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sale? Entonces resulta que cuando se derrama la sexta copa, esa es la estructura del Apocalipsis, se seca ese río para que los reyes del Oriente vengan al Medio Oriente, ¿sí? Lo que es la Palestina, ¿verdad? Y ahí se preparen para una batalla, para una guerra que se llama la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, ¿vale? Bueno, luego el versículo 15 es interesante, muy interesante, porque el versículo 15, ¿qué dice? Cuidado, vengo como un ladrón. Y cuando tú lees esto en el Apocalipsis, dices, ¿a qué se referirá? Esto ya está dicho en los evangelios. Jesús dijo, vendré como ladrón en la noche. Y se refería a que a ver, esto lo veremos en otro mensaje, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Pero vendrá como ladrón en la noche para los que no le conocen. Pero para los que le conocemos, no nos sorprenderá ese día, hermanos. Porque nosotros no vendrá. No vendrá, hermano. Muchos en la iglesia dijo es que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, pero para los que están de noche, tú estás en la luz. Sí, por eso yo decía que para los de la noche. Sí, no para nosotros. Bueno, entonces, viene como ladrón en la noche para los de la noche, no para los del día. ¿Vale? Entonces ahí está ese punto, ¿sale? Simplemente lo llamo la atención, dice, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantiene despierto con su ropa en la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez, ¿vale? Entonces ahí terminamos, falta una, o sea que falta la puntita, lo último de los juicios de Dios, ¿sale? De los juicios de Dio, falta lo último.
Y entonces, dice que cuando es derramada la séptima copa, ¿sí? Apocalipsis 16, 21, dice, Apocalipsis 16 del 17 al 21, dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que dice, se acabó. Pues sí, ya se acabó porque ya no hay más. Mire, si usted ve la estructura, ya se acabaron las 7 trompetas y ya 7 copas, se acabó. Y dijeron que eran las últimas. Cuando dice que son las últimas, entonces cuando se derrama la séptima copa, es la última. Y se acabó, ya no hay más. Entonces se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. ¿Ve cómo esto estaba en el sexto sello? El sexto sello habla de esto, pero el sexto sello simplemente es un resumen. Ahora ya está aquí el detalle. Dice, la gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino de furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, casi de 40 kilos cada uno. Y ojo, maldecían a Dios por esta terrible plaga, la última. ¿Sale? Así termina la estructura de Apocalipsis. Ahora, yo sé que usted está notando algo. Oiga, pero vamos con las trompetas en el capítulo 8 y capítulo 9. Luego se brinca a las copas al 16. ¿Sí? Exactamente. Pero el Apocalipsis tiene capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Sí, exacto, tiene usted mucha razón. Ahora, déjeme avanzar un poquito. No puedo avanzar todo en una sola sesión, pero por lo menos usted sabe que los sellos es el resumen de lo que viene y que los juicios de Dios vienen en 7 etapas. El toque de las 7 trompetas. Pero cuando se toca la séptima, la última trompeta, ¿sí? Entonces vienen 7 juicios en forma de copas que son derramadas. Y ahí tiene que aparecer Cristo, porque Cristo vendrá al toque de la final trompeta. ¿Sale? Ahora, quiero que vayamos a un esquema más que creo importante verlo. En este esquema está la trompeta 6, la sexta trompeta, ¿sí? Se sueltan los 4 ángeles que matan a la gente, Esto está en el capítulo 9, pero ¿qué hay en el capítulo 10, 11 y 12? ¿Sí? En los capítulos que me pueden llevar hasta el capítulo 15, que ya me empieza a hablar de las copas, el 16 que ya me dice, bueno, ¿qué hay? Mire, dice que en el capítulo 10 lo que vamos a encontrar es que también se habla de que el tiempo ha terminado. ¿Por qué? Porque en la trompeta 7 todo va a terminar, aunque tiene sus pequeños capítulos dentro, pero todo va a terminar con la última trompeta, ¿sí? Y un ángel envuelto en una nube con un rollo pequeño aparece. Entonces el capítulo dice, usted lee ahí hay una visión, ¿sale? Es algo que vio Juan. No lo puedo ubicar en el tiempo, no tendría que ubicarse en el tiempo, no es un acontecimiento como tal, pero sí es algo que pasa en lo espiritual. En el 11, ¿qué pasa? Interesante que en el 11 Juan ve algo muy peculiar. Ve a 2 personas que vienen de parte de Dios, ¿sí? Y que a Juan se le dice que son 2 testigos, ¿sí? 2 personas, 2 profetas que aparecen en Jerusalén, ¿sí? Y que aparecen con un gran poder, aparecen con una gran unción, de tal manera que hacen milagros de parte del Señor. Ojo, todo el tiempo el Señor llamando la atención de la gente para que se arrepienta. Pero llama la atención, quiero que vayas a Apocalipsis 11, por favor. Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Dice que, dice el versículo 6, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, 11:6, a fin de que no lloviese mientras estén profetizando, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar a la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Profetas muy poderosos que aparecerán. El 7, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá
y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las plazas de la ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor, o sea, en Jerusalén. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas le estaban haciendo la vida imposible. Pero preste atención que dice que el que los va a matar, ¿sí? Lo dice el versículo 7, ¿sí? Es la bestia que sube del abismo, le hará guerra y los eliminará. Mira, hay un principio espiritual y yo quiero llamar la atención a todos los que conocemos al Señor y a los que hoy nos están sintonizando y a los que escuchen este video. Hay un principio espiritual que siempre será así. Dios, en su grande amor, te quiere dar a conocer su verdad. No su verdad, la verdad, porque es la única. Cuando nosotros nos rehusamos a conocer la verdad y cuando nosotros nos endurecemos ante la verdad de Dios, entonces el Señor te entrega la mentira. ¿Qué va a pasar con el mundo? Como el mundo no quiere conocer la verdad, Dios les manda todavía profetas que hagan milagros, señales, prodigios. Esos profetas les van a hablar a la gente de Dios. No sé si estemos viviendo nosotros o no estemos viviendo, pero le hablarán a la gente de Dios. Con milagros, con prodigios, con cosas tremendas, para que muchos se arrepientan. Pero ojo, como la gente seguirá endurecida, entonces vendrá uno que Dios le va a permitir que aparezca para hacer también milagros mentirosos y engañarlos a todos. Por cuanto no quisiste conocer la verdad, entonces serás entregado a la mentira. ¿Sale? Espero que eso nunca pase en tu vida. Que si Dios te está revelando la verdad de su palabra, que es Cristo, no endurezcas tu corazón y acabes creyendo la mentira. ¿Por qué? Porque si endurecemos nuestro corazón a la verdad, terminaremos creyendo fielmente la mentira. ¿Sale? Y eso es lo que le va a pasar a la humanidad. Entonces eso pasa en el capítulo 11. ¿Y qué pasa en el capítulo 12? ¿Verdad? Por ahí aparece en el capítulo 12, ¿sí? Se toca la séptima trompeta y el capítulo 12 es un capítulo muy interesante, es una visión. No le querramos encontrar es una visión. Donde Juan ve una mujer que va a dar a luz y da a luz un hijo y un dragón se lo quiere comer. Son simbolismos. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesucristo. Está hablando del que regirá a las naciones con vara de hierro, que es Jesucristo. Pero ojo, ese capítulo 12 termina diciendo que el diablo es expulsado del cielo y es aventado a la tierra y se le va a permitir que engañe a la humanidad por un breve tiempo. ¿Sale? Porque el diablo no tiene poder ni autoridad, pero se le va a dar autoridad por un breve tiempo. Y el capítulo 12 te muestra espiritualmente eso que pasa. ¿Sale? Luego, ¿qué viene? Bueno, el capítulo 13 narra el surgimiento del sistema de anticristo o el reino de la bestia, ¿sí? Un pasaje muy conocido donde está el 666, todo eso, que es lo único que la gente sabe del Apocalipsis, ¿no? No sabe el 666, lo único que sabe que es un versículo nada más, ¿verdad? Y todo el mundo anda investigando el 666, mejor dejemos de investigar el 666 y investiguemos bien todo lo que dice Apocalipsis y busquemos vivir una vida digna del Señor. Eso es lo que realmente importa, ¿sale? Pero sí, el capítulo 13 habla ya de cómo se va a manifestar el reino, imperio del anticristo, que va a durar un breve tiempo, ¿sale? Breve tiempo, ¿vale? Y bueno, ¿qué hay en el capítulo 14? Bueno, en el capítulo 14 se vuelve a ver a los 144,000 del capítulo 7, ¿sí? Predicando el evangelio por todo el mundo. Eso es lo que se ve. Y bueno, ya viene el capítulo 15, que entonces son las copas. Entonces, lo único que le quise mostrar es cómo está estructurado el libro de Apocalipsis para que yo lo animo a que lo lea. Lo animo a que lo lea. Le va a entender más, ¿verdad? Vienen las trompetas, ¿sí? Cuando se va a tocar la séptima trompeta, Juan ve cosas espirituales porque van a surgir nuevas cosas. Y ya cuando vienen las copas, se entiende que ya está el imperio del anticristo y es un juicio al imperio del anticristo y a todos los que quieran participar con él en ese tiempo de juicio de Dios. ¿Sale? Ahora, yo quiero ir finalizando
ocuparme, ya pusimos una estructura. Ahora lo que quiero ver con ustedes son el Apocalipsis 11. Regrésese por favor a Apocalipsis 11, que fue el pasaje que tomé como base. Ya que tenemos todo esto, que son juicios de Dios a esta tierra, vendrán, ¿verdad? Vendrán, no hay de otra, llegarán, ¿verdad? En Apocalipsis 11, 15, ¿sí? Que es un versículo insertado dentro de todo esto para ver adoración al Señor, dice cosas que nos deben llamar la atención. Dice el versículo 15, tocó el séptimo ángel su trompeta, y ahora con todo lo que le expliqué ya más o menos se ubica en dónde estamos. Y antes de que sigan y empiecen las copas, dice lo siguiente: se resonaba fuerte voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego viene una adoración. Los 24 ancianos que estaban sentados en el trono se postran rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, y ahí me quiero ubicar, diciendo. Hay 3 frases de ahí que quiero que las notemos, por favor. Primera, Señor, dicen en su adoración, Señor, Dios Todopoderoso. Ojo, Dios todo, ya han pasado para esto, si lo queremos ubicar un poco en el tiempo, ya han pasado 6 juicios bien terribles, 6 juicios bien duros al mundo. Y entonces dice, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. No es que el Señor no reinara, sino que, ojo, dejó, ¿verdad? Permite, ¿sí?, que el anticristo reine, pero después el Señor vuelve a tomar control de todo. Dice, las naciones se han enfurecido. Las naciones se han enfurecido. ¿Se acuerda que en las copas, ¿verdad? En el asunto de las copas, ¿verdad? Hay en lo que es la sexta copa, se seca el río Éufrates para el gran día de la batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque las naciones se enfurecen contra Dios, ¿sí? Se lo pongo ahí, se enfurecen contra Dios. Pero dice el versículo 18, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. 3 frases. Las naciones se enfurecen, recompensarás a profetas, santos y a los que temen tu nombre. Y tercera frase, destruirás a los que destruyen la tierra. ¿De qué están hablando esta adoración? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Mire, hermano, hoy en día me llama la atención, hermano, que tanto en Apocalipsis 11 como en Apocalipsis 15, que lo leímos al inicio de la reunión, hablan del temor a Dios. No sé, yo no le puedo decir cuánto tiempo falte para que esto se manifieste. Lo que sí, pero usted dijo hace rato que no nos... hay una contradicción. Está diciendo que el día del Señor no nos va a agarrar como ladrón en la noche, pero está diciendo que no sabe. No, permítame. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. No sé cuándo comenzarán estos juicios. Lo que sí le puedo decir es que el libro de Apocalipsis dice que cuando comiencen los juicios, la iglesia sabrá cuando Cristo viene. Eso yo le puedo decir por el Apocalipsis. El Apocalipsis te dice, cuando comiencen los juicios, te dice, hermano, la generación que le toque empezar a ver estos juicios de Dios debe ponerse, va a ser muy fuerte, va a ser muy duro, pero debe alentar, porque el libro de Apocalipsis es para eso. Mire, dice Pablo en las cartas a los tesalonicenses, que nadie los inquiete, que el día del Señor ya está cerca. No, tranquilos. ¿Sale? A ver, yo quiero que vaya, por favor. Voy a hacer una pequeña pausa, pero creo que es importante. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque esto está muy arraigado en la iglesia. Esto de andar inquietándonos, ¿sí? A ver. 2 Tesalonicenses, permítame.
¿Le dije? ¿Sí, verdad? Segunda Tesalonicenses 2. Ok. Mire, dice, Segunda Tesalonicenses 2. Ok. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, y nuestra reunión con Él, porque todos los hijos de Dios estamos esperando que Jesucristo venga y nos reunamos con Él. Amén. Les pedimos que no pierdan la cabeza, o sea, no se inquieten ni se alarmen. ¿No ha escuchado usted muchos mensajes en internet? No, ya, las señales están, todo, ya está en la puerta. Y Pablo en lugar de decir eso, dicen: tranquilos, no se alarmen, sigan predicando a Cristo. Por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. No sé dónde está la dificultad. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Antes de que aparezca este hombre de maldad? No, dice que después. ¿Ya apareció el hombre de maldad? Tiene que aparecer primero. Una lectura sencilla de la Biblia, sin tanto. Y el libro de Apocalipsis, si usted lo ve, yo le dije, ¿sí?, que cuando empiezan a vaciarse las copas, te dice que ya hay un reino del anticristo. ¿Sale? Pero es hasta la sexta copa cuando dice: he aquí, vengo como ladrón. Todo checa perfectamente. Primero se manifiesta el hombre de maldad y luego viene Cristo. Eso lo dice Tesalonicenses y lo dice Apocalipsis. ¿Cuándo va a aparecer el hombre de maldad? Va a aparecer en un momento donde ya estén los juicios de Dios. ¿Cuándo van a empezar a aparecer los juicios de Dios? Así no lo sé. No lo sé y no creo que nadie lo sepa. Y a nadie se lo va a revelar el Señor. O sea, ¿cuándo van a empezar los juicios? No lo sé. Pero en cuanto aparezcan los juicios, aparecerá el hombre de maldad y Cristo viene. Eso es lo que dice la Biblia. Lo demás, hermano, pues si usted sigue creer mensajes y profecías y que no, y que ya, y que ya viene, sí, ya viene, pero tiene que seguir una secuencia. Por eso es que al verdadero Hijo de Dios, a ver, sigo ahí, por favor. Ya eché a perder mis mensajes de la próxima semana, pero ya ni modo, hermano. Es que esto es así, ¿no? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, ¿no? Sigo leyendo, pero miren, ¿no recuerdan que ya les había dicho? Ya leímos, ¿no? ¿No recuerden que ya les había dicho? Bien saben que hay algo que está deteniendo a fin de que se manifieste a su debido tiempo. Eso sí no lo sé que sea, y no encuentro que nadie sepa ese versículo. Sí. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado en medio lo que ahora le detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Leas el capítulo 19. El anticristo junta a todos los ejércitos del mundo para rebelarse contra Dios. Cristo viene y lo destruye. Y se acabó el asunto. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará, es todo lo que dice Apocalipsis, a los que se pierden por haberse negado, lo que le dije hace rato, a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por medio del engaño, permitirá al final de los tiempos que la humanidad sea engañada por cuantos rechazó la verdad una y otra y otra. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. 13. Nosotros, en cambio,
siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios nos llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios de Padre, nos sabe todo, hermanos. Amén. ¿Sí? Hermanos, nosotros los hijos de Dios debemos estar en paz, predicando la palabra y haciendo la vida que no tenemos que hacer, hermano. ¿Sí? Sabiendo que el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Ahora, regreso a Apocalipsis, por favor. Daré más detalles en la semana que viene sobre esto. Pero era importante dejar claro, hermanos, que no debemos inquietarnos por cosas que no son correctas, ¿sí? Tiene que manifestarse el hombre de pecado antes de que Jesucristo venga. Ahora dice, en Apocalipsis 11, dice que las naciones se enfurecerán, ¿sale? Hermano, como ya lo leímos también, quiere decir que hay cosas que se van preparando para ese momento. Hay cosas que se van preparando para ese momento. Pero ojo, sí, porque hay un complot mundial para el nuevo orden mundial. Ajá, ¿y luego? Sí, entonces, sí, a ver. Entonces nosotros como cristianos, a ver, tranquilos, hermano. Como cristianos tenemos que predicar la palabra, honrar al Señor, vivir en santidad, vivir lo que nos toca, hermano, y seguir hablando la palabra a la gente para que se convierta y se arrepienta, ¿sí? Hacer justicia, hacer las cosas que nos corresponden. Pero quiero que le diga una cosa, no nos podemos oponer a que se vayan preparando las cosas, porque Dios va a entregar este mundo a la mentira, y ni tú ni yo lo vamos a poder evitar. Sí, porque ahora ya con toda la tecnología todo se está preparando para la marca. Sí. Ay, hermano, pero pues la Biblia dice que va a pasar. Sí, pero me da miedo. ¿Y qué tal si me marcan sin darme cuenta? O sea, lea la Biblia. No deje que su mente lo engañe. La vacuna trae el chip. Ahí no dice que nos ponía, no. Ahí dice que la gente voluntariamente se ponía una marca. Lo veremos en su momento. Lo que le estoy diciendo, pero es que sí se está preparando la tecnología. Sí, escuche, se está preparando la tecnología y se está preparando la filosofía. ¿Sí? Se está preparando la tecnología. Ahora, ¿quién la está preparando? El mundo. ¿Pero quién lo permite? Dios. Pero también se está preparando la filosofía. A ver, ¿qué es la filosofía? La corriente de pensamiento, el entendimiento, el razonamiento. Se está preparando para ese momento. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, jóvenes y los que vienen más a niños, y nosotros también tenemos que alertarnos, ahí sí nos toca luchar contra esa filosofía en nosotros, en nuestros hijos y en todos los que les prediquemos la palabra. Y la filosofía es que nadie te gobierne. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres dueño de tu propia vida, ¿sí? La mujer es dueña de su propio cuerpo. Tú eres dueño de tu propio cuerpo. Tú no tienes que rendir cuentas a nadie. Nadie te puede gobernar. Nadie te puede decir. Nadie. Por eso van a atacar la Biblia, porque dices que la Biblia te condena. La Biblia te limita. La Biblia no te deja ser libre. Entonces, la filosofía que se viene metiendo, es a tal grado que hay gente que hoy dice, siempre lo han dicho, pero hay más gente que hoy dice, pues a mí no me importa si Dios existe, yo no tengo nada que ver con ese Señor, dice. ¿Sí? Que ni se meta conmigo. ¿Ve? Es la filosofía de ¿qué? De que Dios, si existe, que se quede en el cielo. Que no tiene, yo no le voy a permitir que me venga a decir ni Dios lo que yo tengo que hacer. Eso que estoy diciendo, ¿sí? Es la filosofía de este tiempo. Hacia allá va. Todo va encaminado a esa filosofía. Claro, el evangelio seguirá rescatando a mucha gente, pero la filosofía quedará en la mente de la gente para el juicio final de esta tierra. De tal manera
que aunque vengan los juicios, como lo vamos de ver, la gente maldecirá a Dios. Sí, hay videos. Yo estaba viendo un video donde un hermano está evangelizando a otro y dice, mira, no salgas con cosas, nada, que a ver, que me castigue Dios ahorita. A ver, no pasa nada. No, de a mí nadie me hace nada. Ese espíritu de filosofía, de que tú eres dueño de ti mismo y de tu destino, ¿verdad? Y puedes hacer con tu vida. Y no, es más, en la filosofía de este mundo te va a aplaudir que tú seas rebelde a todas las cosas, ¿sí? Es más, la gente triunfadora es la gente que no obedece a nadie, que no se sujeta a nadie, que hace lo que quiera, que ignora la palabra de Dios, ignora lo que Dios diga, ignora todo. Eso se llama la filosofía de este tiempo. Y ojo, por favor, las naciones ya adoctrinadas, escuchen, ya adoctrinadas con ese pensamiento, cuando vengan los juicios de Dios, en lugar de arrepentirse, se van a enfurecer. Es así. O sea, y la Biblia tenía razón. Que al final bueno, hermano, entonces eso quiere decir que sí vamos caminando hacia allá. Pero por supuesto que vamos caminando hacia allá. ¿Quién dijo que no? O sea, vamos caminando hacia allá. Que ya es el momento y que ahora esto y que ahora lo otro. A ver, no, tranquilos. Lo que tenemos que entender es una cosa. La filosofía que tendrá la gente en ese tiempo, sí, se viene cocinando, ¿sí? En las escuelas, en las universidades, en las redes, en los programas, en todo, ¿sí? Toda esta ideología que se viene tiene que ver con eso. Enseñar a los niños que los niños pueden hacer de su vida lo que quieran y que nadie les puede decir absolutamente nada. Todo esto está preparando una filosofía para un tiempo final de juicio de Dios. Por eso llama la atención que Dios va a recompensar a profetas, a siervos suyos, a los santos. Los santos son cualquier creyente, no son imágenes, son los santos, son todos los creyentes. Pero dice algo muy claro: a los que temen su nombre. Porque la filosofía de este mundo va en no tener temor de Dios. Ese es todo el tema. Tú no le tengas miedo a Dios. O sea, si existe, pues ya que es su problema. Pero si no existe, pues mejor. O sea, cada quien, tú no le tengas miedo a nada. Ni a Dios le tengas miedo, ¿verdad? Que no te limite, que nadie te diga, tú eres el dueño de tu vida. Esa filosofía es la que se está impregnando en la vida. Por eso el libro de Apocalipsis es muy claro, o sea, realmente es muy revelador cuando tú les dices, wow, las naciones se van a enfurecer. Sí, las naciones se van a enfurecer, ¿vale? Hubo naciones, hermano, naciones que nacieron con fundamentos cristianos. Muchas naciones de Europa nacieron con fundamentos cristianos o se convirtieron en fundamentos cristianos. Y muchas naciones como Estados Unidos nacieron con fundamentos cristianos. Pues todas esas naciones se voltearán a enfurecerse contra Dios, ¿sí? Porque es todo un adoctrinamiento de mucho tiempo y de muchas décadas. Por eso dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y no está hablando de la ecología. ¿Sí? La palabra que se usa ahí es corromper la tierra. Dios va a destruir a los que han hecho de la moral y de la vida de los hombres toda una corrupción. ¿Sale? A ver, hermano, la Biblia no es fatalista. No es, pues ya vamos a llegar a eso y pues no hay más que hacer. Sí, hermano, vamos a llegar a eso. Pero sí hay mucho que hacer, que predicar la palabra para que la gente se salve. Pero no podemos evitar que lo que Dios habló en su palabra llegue. Y no nos tiene por qué causar problema eso a nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque así sucederá, porque es necesario que Dios haga justicia. ¿Sale? Es importante. Ahora, el espíritu que reina y será consciente de que aunque Dios esté juzgando, le va a maldecir. Es terrible. Se está generando, ¿sí? Ahora, la gente hoy se ofende ya de que le hables a Dios, de Dios. La gente se ofende si le vas a decir que está mal, no sé, el aborto, aquello. La gente se va a ofender, ¿sí? Hay leyes que se están preparando para que nadie diga nada absolutamente, ¿sí? Y todo eso, ahora, ¿va a callar la voz de la iglesia? Por supuesto que no, está comprobado que la iglesia siempre ha predicado de una manera o de otra. Y pues sí, a veces va a costar mártires, pues va a costar, pero la iglesia va a seguir predicando. Eso, téngalo por seguro, ¿sí? Siempre va a ser así. Pero de que se está preparando esto, ¿sí? Por falta de temor a Dios, ¿sí?
La medida de lo bueno y lo malo será solamente a criterio del hombre, ¿sí? Hermano, yo me imagino, ya deduzco, hermano, gente que estará pasando por esos juicios y dirá: Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿Ah? Porque la gente se habrá convencido que ella es buena, que hace cosas buenas, que no debería estar siendo juzgado. Es como el hijo que es necio y testarudo y hace cosas que no son correctas, y luego el papá lo corrige y dice: pero papá, ¿por qué me corriges? Pues ¿por qué? Porque estás haciendo cosas incorrectas. No, no son incorrectas. A tu parecer es incorrecto, porque todo es relativo. Y entonces, como se van a acostumbrar a una filosofía de relativismo, entonces cuando vengan los juicios de Dios dirán: Dios, estás equivocado, y lo van a maldecir. Estás equivocado, Dios. ¿Por qué nos castigas? ¿Quién eres para castigarnos? ¿No? O sea, ¿quién eres para castigarnos? Te maldigo. No tienes por qué meterte en mi vida. A ese grado. Y hay gente que piensa así. ¿Sale? Y hermanos, no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra. ¿Sí? Ahora, esto es corromper la tierra. Y esto es realmente el espíritu que ahora sí está muy abierto en las naciones y va a seguir caminando. Repito, hermanos, entonces pongámonos a llorar y pongámonos a predicar y a hablar la palabra, ¿sí? No, pero si algún día ya no se puede por los medios electrónicos, pues igual otra vez de boca en boca, pues no hay otra. Siempre fue así. La iglesia no comenzó en YouTube. La iglesia comenzó boca por boca y perseguidos, y el evangelio continuará siempre. No se preocupe usted por eso. Pero va a haber mártires. Bueno, pues eso sí. Pero el libro de Apocalipsis te dice que al final de cuentas Dios eso lo ve y recompensará. No pasa absolutamente nada. Lo más importante, dijo el Señor Jesucristo: no temas al que puede matar lo físico, tu cuerpo. Teme realmente a Dios. Eso es lo que debemos temer. Lo físico, hermanos, pues de todos modos vamos a morir, ¿sale? Pero no estoy hablando porque la Biblia no habla de un evangelio fatalista. Entonces, encerrémonos en nuestra casa y veamos cómo el mundo va. No, sigamos hablando la palabra. Te vas a encontrar más y más con esa filosofía, pero también te vas a encontrar con gente que sí quiere conocer al Señor y creer y salvarse para la gloria de Dios. O sea, así será siempre y así es, ¿vale? Ahora, por último, vayamos a Apocalipsis 15, por favor. Apocalipsis 15, ¿sale? Dice Apocalipsis 15, que lo leímos al inicio de la reunión, versículo 3 y versículo 4. Dice: y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Ve? Como dice: las naciones se enfurecerán, pero Él es el Rey de las naciones. Y luego viene la pregunta. Claro, ya estamos en el capítulo 15, están por empezar los últimos juicios, y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Hermano, la adoración en el cielo es que al final de cuentas, aunque las naciones se rebelen, conocerán el poder de Dios y acabarán dando gloria y rindiéndose al Señor. Ese es realmente el Apocalipsis. Y claro, esto alentaba a Juan y a esa generación que sufría, porque sabía que el sufrimiento iba parte de ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ser iglesia, pero que el Señor tenía control de todo. A lo largo de todo esto, hermanos, para ir concluyendo, ¿verdad? El esquema que tienes de Apocalipsis, para que entiendas, son juicios terribles que vendrán a la humanidad. Pero dentro de todo, en todo momento hay adoración y en todo tiempo hay predicación de la palabra. Habrá oportunidad de salvarse hasta el último instante. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si tú no has rendido tu corazón al Señor, hoy puede ser ese día de salvación para ti. Si has medio creído y bueno, pues que sí, me simpatiza, pues eso no es suficiente. Tienes que entregarte totalmente. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, los simpatizantes se quedaron fuera. Eran puros discípulos de Él los que realmente valían para Él. ¿Sale? Por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y te entrega al Señor, tú puedes formar parte de la iglesia. No una iglesia, no una religión. La verdadera iglesia de todos los creyentes salvos y regenerados en todo el mundo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que el Señor quiere. ¿Pero vendrá este tiempo? Sí, vendrá este tiempo. ¿Sí? La Biblia dice que vendrá. ¿Será terrible? Será terrible. ¿Seremos una generación que veremos parte de eso? No lo sé.
¿Será la siguiente generación o será dentro de más generaciones o dentro de mucho más tiempo? Eso sí no se lo puedo decir. Pero cada generación tiene algo que hacer: predicar la palabra del Señor, instruir a sus hijos en el temor a Dios y luchar con la palabra y el evangelio contra toda filosofía que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que hay gente burlona que dirá: pero por favor, ¿cómo pueden creer en eso? ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia escrita, terminada? 2000 años. Y en 2000 años no ha pasado nada. No ha pasado nada en 2000 años. No. De lo que Apocalipsis dice, no, todavía no pasa nada. Entonces, eso ya es mucho tiempo. Lo más seguro es que Juan, pues, no sé, estaba mal de la mente, ¿verdad? No sé, a lo mejor no comía, no dormía y empezó a disvariar y vio cosas, vio alucinaciones. Pues, bueno, si eso es lo que tú crees, sí, porque ¿qué otra razón hay después de tanto tiempo que no se vean estas cosas? Qué raro que las alucinaciones todas checan con la Biblia, ese es el tema. Todas sus alucinaciones tienen un fundamento bíblico, ¿sí? Esa es parte de esto. Segundo, Juan, ¿sí?, era un hombre que en su tiempo, por eso, a ver, el emperador romano, ¿sí?, no lo metió a un manicomio porque estaba alucinando, estaba loco Juan. No, lo llevó a la isla de Patmos porque era un problema para el reino, porque era un hombre muy cuerdo y muy poderoso en Dios, que influía mucho en la iglesia y obviamente en la adoración que el emperador quería para él. Juan y la iglesia estaban en contra. Entonces no lo sacaron de Roma y lo metieron a una isla por loco, lo metieron porque era un hombre muy cuerdo y muy entendido y muy poderoso en el Señor. Pero miren, si tú te encuentras o eres de esa gente burlona o te encuentras con gente burlona, hermano, la Biblia ya hasta había hablado de los burlones. Es que la Biblia habla de todo. Mira, dice: ante todo, estoy leyendo 2 de Pedro 3, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. O sea, ni el sol está quemando, ni se ha habido un pozo del abismo que salieron, ni se han hecho aguas amargas las aguas, nada de eso. Sí, está bien, todo sigue igualito, ¿no? Sí, y la Biblia aquí lo dice, ¿eh? Sí, dicen, ¿qué hubo de su promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existe el cielo y también la tierra, que surgió de agua y mediante el agua. Versículo 8 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si son 2000 años, para el Señor solamente han pasado 2 días. Entonces no es tanto tiempo. El Señor no tardará en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. A ver, entiéndame, amado hermano y gente que nos escuche. ¿Por qué no pasa esto? Porque Dios sabe que es algo terrible. Porque Dios sabe que es algo que en realidad le pesa en su corazón hacerlo, pero lo tendrá que hacer. Y entonces el Señor, aunque le grites en la cara y aunque le maldigas en la cara, el Señor es muy paciente porque Él nos ama. Y espera que te arrepientas, que cada generación se arrepienta, que haya más gente que se arrepienta. Eso es lo que está esperando el Señor, porque sabe que ese día será terrible. Entonces el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, otra vez. En aquel día, los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, y todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán
con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, mis queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ese es realmente el fin de todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Es saber que este libro que el Señor puso en su palabra es para que aliente nuestro corazón, que vale la pena ser fieles. Si tú dices, he sido fiel al Señor, ¿valdrá la pena seguir? Sí, hasta el último día de tu existencia, sé fiel al Señor. Vivamos una vida digna, de honra al Señor. Sabemos contra qué estamos luchando, contra un espíritu que el Señor está permitiendo que se instale, pero mientras muchos van a ser salvos y habrá mucha gente salva. Aún durante esos juicios muchos van a maldecir a Dios, sí, pero también muchos se van a salvar. Pero también quiero decirle que en el último tiempo, en la parte final, la humanidad estará muy endurecida. Y solamente, hermanos, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente por nosotros, porque vamos a hablar la próxima semana del rapto. ¿Y dónde queda todo esto del rapto? ¿Está en la Biblia? Sí. Y su regreso a esta tierra para establecer un reino de justicia por toda la eternidad. Eso es realmente lo que nosotros creemos, los hijos de Dios.